¿En qué año se entregó la carretera? 46. No, la carretera. Ah, la 46 se entregó. 51. El 51. Empezó el 51. No, se entregó. Ah, se entregó total. Sí. La verdad es que el 51 ya lo venimos los mismos nosotros. Es que nosotros estábamos en la carretera el 51. Empezamos el 47. No, pero terminamos El el 53. año 51, que 50. nos vinimos a Los Rilos. Sí. Ya, yo por ejemplo me acuerdo muy bien de que nosotros llegamos de Contulmo, Ya, ¿ah?, a La Ligua. sí. Mi papá trabajaba en ferrocarriles, entonces lo trasladaron de allá a La Ligua porque estaban haciendo el estudio del ferrocarril. ¿Mm? Ya, en esa época mi papá ya después empezó a trabajar como contratista. ¿Ah? Y en esa época, por ejemplo, se trabajaba a puro punche, ¿ah?, con la picota, con el chuzo, con la dinamita, con la pólvora, ¿ah?, con los carros cubiles. Y mi papá tenía más o menos una tropa como de 20 animales, que eran burros, burlas y caballos. Y eso servía para transportar Los materiales. los materiales, el agua, para tirar los carros. Cuando los carros se cargaban, se hacía la línea con una pequeña declive, para que lo bajaban el carro, que era de 1 metro cúbico más o menos, bajaba el carro, lo vaciaban y con un caballo o una mula lo tiraban para arriba otra vez. Ah, cargarlo. ¿Te acuerdas bien de eso, Sí. cierto? Ya. Don José Riquelme fue contratista de toda la obra de mano minera. ¿Ah? E incluso estuvo haciendo algunas obras de arte, Sí. que se llaman obras de arte las alcantarillas, donde pasa el agua. Y todo eso se hizo en ferrocarriles a puro pulso, con animales, con cosas de esa época La que pala, eran revolviendo la pala. Mi papá, por ejemplo, tenía más o menos, yo me acuerdo, 60 a 70 trabajadores en la época de ferrocarril, Yo creo que más. porque tenía trabajo desde Huaquén hasta acá, hasta Los Vilos. Hasta los vinos. Tenía gente. Y para eso él, para controlarlo, tenía una persona que lo llamaban pasatiempo, El pasatiempo. que a caballo andaba uno pasando el tiempo, la gente, de Huaquén hasta acá, hasta Los Vilos. Y tenía mi papá, por ejemplo, un corral en Totoralillo, Sí. porque esa fue la parte más importante del campamento que tuvimos. Había como un río ahí, la quebrada era Había un una río. quebrada muy linda Sí, ahí. bonita, y había un río que para pasar de un lado al otro había que arremangarse hasta la cintura para pasar para el otro lado. Eso estaba en la desembocadura acá. Sí, está arribita, donde empieza. El campamento se instaló al frente. Sí, A donde habían unas peñascos grandes. que todavía está. Mi papá hizo el campamento, El campamento ahí. Ah. Yo En de- esa época yo tenía más o menos 7 años. Yo he Tú tenías que tenido haber tenido 5, 7, 5, 6 por ahí. ¿cierto? Sí, 5 años tenía. Y tiene muy buena memoria de ese tiempo, como un lugar paradisíaco, te han preguntado. Mira, yo por ejemplo, de todos los campamentos que se tuvieron en ferrocarriles y en la carretera, el más bonito y el que se me quedó en la mente y en el corazón, el de Totorarillo. porque ahí en Totoralillo mi mamá criaba, tenía más de 100 gallinas, tenía pavos, tenía patos, ¿ah?, tenía gansos.
y era una tremenda montón de aves que se juntaban en la mañana cuando se le daba que comer y en la tarde. Y después los patos se iban a la laguna y en ese tiempo le echaban los huevos de pato a las gallinas. Y las gallinas salían y los patos buscaban el agua. Y las gallinas desesperadas y saltando de un lado para otro. ¿Ah? Esa parte fue muy bonita, a mí se me quedó muy dentro de mi alma. ¿Ah? Porque fue una de las partes más lindas que tuvimos. ¿Es así o no? Sí. Sí, mi papá, mira, dentro de la gente que trabajaba con él, lo querían a mi papá. Porque mi papá era bonachón, era muy serio, muy responsable, pero muy bonachón con la gente. Pero siempre en grupos grandes hay patos malos. Los ñatos se prepararon para ir a asaltar a mi papá, que teníamos un campamento. Mi papá le pasó una escopeta a mi mamá, a mi tío Carlos una carabina, mi papá otra carabina porque estaba bien Estaba armado. mi abuelita también. Estaba mi abuelita. Rosa. Sí. Entonces todos estábamos armados, nosotros los metíamos bajo los cárceles. Sí. Esa era la defensa. Sí, porque las casas, los campamentos lo hizo mi papá con piedra hasta ahí y de ahí para arriba madera. Entonces nos favorecíamos por los disparos. Y ahí le cambiábamos los balazos de abajo los cárceles. Oye, mi papá, por ejemplo, mi tío Carlos, toda la cuestión. Y tenía 2 perros mi papá. El león y el duque. El Duque. El Duque era un perro de este porte así, familia rara porque no he visto más de esa, No. ¿ah? De esa raza. Y el otro era un policial, el León. ¿Ah? Que ese perro fue muy habiloso. Los perros esos los avisaban a dónde estaba el peligro y ahí es donde se disparaban. Y al O final sea, los tipos no pudieron robar. Pues parecía una película del oeste después que se dio cuenta uno. Porque en ese tiempo lo único que tenía uno, mi papá, una radio. Tenía un Winchire en el campamento, teníamos luz y teníamos radio. Pero jamás habíamos visto una película todavía nosotros, en esa época. Así que ahí tuvimos más o menos como 3 años, ¿no? Yo creo que más. Sí, porque estuvimos en Lungotoma también. Antes. Sí, antes de Y llegar de ahí. ahí, Estuvimos como 6 meses en Lungotoma. Después los vinimos al campamento que se hizo un tremendo caserón, mi papá, porque tenía pulpería para 60, 70 personas, donde tenía, en esa época, la hierba llegaba en saco, el té llegaba en saco, el azúcar llegaba en cajones, ¿ah? Y el azúcar rubia llegaba en saco. En saco. ¿Ah? Tenía un almacén, mi papá, muy grande, ¿ah? A donde nosotros los robábamos La leche. los tarros de leche o los tarros de durazno, le hacíamos un hoyito y los chupábamos, los comíamos. Pero no se notaba porque mi papá nunca nos llamó la atención. Por lo mejor sabía, pero no quería hacernos problemas. Y ahí pasamos una época muy bonita. Las fiestas patrias, por ejemplo, el Año Nuevo lo pasábamos ahí. Teníamos un amigo, cuando estábamos en Lungotoma, que yo siempre me arrancaba en la mañana, en la hora del desayuno, porque ya me daba un tazón de café con leche Nestlé, ¿ah? Y unos sanduchotes, y yo era el regalón ahí. Y después, no me acuerdo cómo se llamaba, pero después de un par de años mi papá me dijo, oye, mataron a Sagreo, era el apellido. Mataron al maestro Sagreo. Resulta que tenía cuenta pendiente de ese campeón. Se había echado un ñato allá para el lado del sur. Y esta gente era muy bonachona la que trabajaba. Tú llegabas a la hora de almuerzo, te servían almuerzo. A la hora de 11 te preparaban, te servían las 11. ¿Ah? Y ese día llegó 2 personas. Y él los atendió como era su costumbre. Pero estaban tomando desayuno cuando le dijeron, ¿usted conoció a Fulano Sotano? Sí, le dijo. Usted fue el que lo mató, ¿cierto? Sí. Nosotros somos hermanos de él. Lo atrincheraron, le metieron todas las palas que quisieron.
Mira, la gente en ese tiempo, la mayor parte de ellas eran malulos. Eran gente que tenían problemas con la justicia. Y en esa época la justicia no era como hoy día, que hoy día tú te estés comunicando con Arica y te estés comunicando con Punta Arenas. En esa época no. Pues. Entonces la gente llegaba a trabajar tranquilamente y las cuadrillas, por ejemplo, se decía, yo no lo puedo dar por cierto, que llegaban hacia una cuadrilla de 12 personas. ¿Sabes tú lo que es una cuadrilla? Un grupo de gente para trabajar. Ya. Y esas personas trabajaban un mes, 2 meses para cuadrarse. Cuadrarse se llamaba que había que hacer un corte y para cubicarlo había que hacerle un corte parejo. Entonces tú cubicabas más o menos y le pagabas los cúbicos por trabajado. Ya, y cuando empezaban a trabajar, empezaban 12, 14, 10, y cuando se iban a pagar llegaban 8, 6. Los demás decían que lo habían y lo tenían en los terraplenes. O sea que en esos terraplenes de ferrocarriles deben haber muchas personas que Exacto. vivieron en las condiciones. Exacto. Se cree. Que los mataron. Se cree, porque desaparecían. Desaparecían. Sí. O sea, y era normal casi en todas las cuadrillas lo mismo. Entonces esa era la época más difícil. Sí, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en Agua Amarilla, la justicia andaba buscando al Rucio Bonito, que era un gallo malo y que siempre andaba armado. Llegaron los carabineros a caballo ahí, estábamos trabajando con camiones ya. Sí, claro. Y llegaron buscando al Rucio Bonito y estaba trabajando con nosotros. Llegó el campeón México, se arrancó para arriba del corte y de arriba del corte empezó a dispararle a los carabineros y se echó el pollo, nunca más lo vimos. Entonces toda esa experiencia la vivimos. Nosotros, por ejemplo, mi papá nos decía, ustedes tienen que ser ciegos, tienen que ser sordos y tienen que ser mudos. O sea, si veíamos algo... Yo, por ejemplo, a mí me puso mi papá de pasatiempo, ahí en la carretera. Yo le tomaba el tiempo y salía a las cuadrillas, a ver las cuadrillas, porque habían 4 o 5 cuadrillas, y cada cuadrilla habían sus 15, 20 hombres en la carretera. Entonces yo les tomaba el tiempo, yo llegaba a mirar, los nombraba, los contaba y ahí listo, y le hacía la rayita, porque estaban todos en un libro. Los días de lluvia, ¿de verdad? Claro, pasó para acá. Después en la tarde, cuando yo me venía al campamento, le hacía la rayita al otro lado. Entonces el gallo que faltaba me decía a mí, oiga, Chitito, estoy enfermo, me decía, pucha, me amanecí el domingo y quiero. Bueno, ella decía, yo lo voy a anotar, yo le anotaba. O sea que yo me ganaba el cariño de ellos con eso, que le hacía la rayita al mediodía y después en la tarde al otro, igual. Porque había en el seguro, había que si faltaba un día, perdía la semana Séptimo, corría. Un día séptimo. Sí. Entonces yo les hacía la rayita. Ellos me agradecían, después me traían regalos cuando les pagaban. Cualquier cosa me traían. Y en la variante era igual. En realidad en ese aspecto yo me considero que fuimos bendecidos, porque siempre fuimos regalones de la gente. Nunca fuimos pesados ni cosas por el estilo. La gente nos respetaba y nos quería, los buenos y los malos. ¿Te acuerdas tú de ese momento? Sí, venían en un, ¿cuánto le llamaban? Un tren especial que ponían, cargado con durmientes, y venía botando los durmientes. Tenía la paloma, sí, botaban todos los durmientes por la orilla. Entonces después venían, lo echaban a las volandas y llevaban a los avances. Terminaban con los cortes y los terraplenes, iban tirando los avances de ferrocarril. Porque estamos hablando de una época en que no había nada prácticamente. No. Los caminos eran malísimos. No habían camino. Y entonces, ¿cómo se trasladaban esos materiales? Por ejemplo, la arena, el cemento, el ripio. En burro. En animales. En macho.
burros, se cargaban, tenían aparejos y se le cargaban, se le ponían unos 40 kilos, 50 kilos por lado al animal y se iba a botar la carga. El agua mira, no era problema el agua, porque agua en esos tiempos la quebrada había en tenía. todas partes. Había mucha agua. Sí, Mira, yo me acuerdo en ese aspecto, por ejemplo, de la variante, en los Culenes está el campamento Madre, ¿ah? Que está más o menos en Cuyay. en Puyalle. Ya. Allá tenían unos camioncitos, las burras, que eran con pedales, Con pedales. no tenían cambio de esa época. Y con eso movilizaban muchas cosas. Incluso después apareció un camión que fue modelo 37. Y con ese camión una vez venía cargado con mercadería y materiales mi papá y se dio vuelta justamente por ahí por los Culenes. Yo ahí no me acuerdo. Y mi papá casi se desmata ahí. De esa época quedó sordo de un oído porque se cayó y se golpeó el oído. Y así, por ejemplo, pero los durmientes que ese chití que se entregaban en el tren ya era cuando los cortes y los terraplenes Ya estaban están terminados. hechos. Pero va a ser, por ejemplo, mi papá tenía el sector de aquí de los Vilos hasta allá hasta los muelles. Él hacía todos esos cortes y terraplenes. En todas esas partes tenía gente trabajando, con carros cubiles, que te digo yo, con líneas de carro cubil, que era un relicito chico, liviano, y durmientes metálicos y durmientes de madera. Y se instalaban con esos durmientes, cargaban el carro cubil, no se demoraba nada, porque en una cuadrilla habían 10, 12 personas. Y con él bajaban para abajo y le ponían a la rueda un freno de palo, ¿ah? Para irlo regulando para que no se le arrancara. Llegaba abajo donde tenían el muelle para botar el material y lo botaban. Puras obras de arte en esta época. Y después con un macho o con un caballo pescaban el carrito y lo tiraban para arriba. Y así quizás cuántos viajes se hacían al día. Porque esa gente aclaraba y ellos estaban trabajando ya. Y trabajaban hasta las 8 de la noche. Sí. Todos trabajaban atrás, no al día. Entonces le ponían harto pino. Así se construyó el ferrocarril ese, que todavía yo cuando viajo lo miro, que todavía quedan algunos terrapenes y algunas líneas. La estación, por ejemplo, de Totoralillo se llamaba Wilray, de primera. Y después la estación de aquí de Los Vilos. Y yo me acuerdo que se trabajó en ese tiempo y ya cuando fueron colocando líneas en todas las partes de los sectores, llegaba esa máquina, la Paloma, con unos carros cargados con rieles, con dormían. Pero desde antes se hizo todo eso a mano. Claro, es que todos esos machones para los puentes tenían que quedar en una parte firme, porque esa era la manera de que no se los llevara al río. Pero yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, los puentes de ferrocarriles fueron casi todos metálicos. Ya casi todos. Todos metálicos. Y el puente de Totoralillo fue de concreto. De concreto. Y el de Quilimarí también. El de Pichidangui también. También, sí. Pero los demás puentes para allá fueron todos Metálicos. metálicos. Bueno, porque era una parte donde podían ganarse la vida, podían poner negocio, había trabajo, había muchas cosas que... De partida había harto trabajo porque llegaban todas las cargas aquí a Los Vilos, de arriba, de Yapel para acá, los minerales. Y también el ganado, también embarcaban ganado aquí en Los Vilos. Pero el primer trabajo en Los Vilos, ¿cuál fue? ¿El de la carretera? El primer trabajo que hubo grande fue... No, el que usted hizo. Sí, la carretera. Porque había mucha gente de afuera que venía a trabajar y después terminaban los trabajos y se iban. Pero sí quedaba gente que trabajaba en los muelles, en el muelle.
recibían el carbón, porque aquí recibían el carbón y lo distribuían para arriba, para Yapel, para las otras estaciones que habían para allá, para que ese era el abastecimiento de combustible que había para los trenes. Venía, sí, y había mucha agricultura también alrededor. Bajaba toda la agricultura de Caimanes, de toda esta zona, las vacas, todo esto. Había mucha agricultura. Habían poblaciones aquí en Las Vacas. Trabajé con un tío de mi señora y él compraba, yo llenaba el camión de aquí al pie de la cuesta Cabilolén, llenaba el camión con 12.000 kilos, que les compraba el poroto, el maíz, el trigo, la lenteja, el queso. Es una zona agrícola. Sí, era bien agrícola. Era. ¿Y qué fue lo que pasó? La lluvia. No fue tanto la lluvia como el recambio de trabajo, creo yo, porque la gente empezó a irse para afuera. Todos los jóvenes iban a buscar trabajo afuera. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la época del año 39 más o menos, que mi papá estuvo antes de empezar a trabajar en ferrocarriles, porque estuvieron trazando las líneas de ferrocarril. Y resulta que en esa época, por ejemplo, llegamos a un hotel que se llamaba Hotel Liverpool, que estaba ahí donde están los... La Chilenita para arriba, para acá hasta el supermercado, para allá, claro. Sí, del Pelusa. Y lo que estaba construido eran casas por ese lado y la esquina de Juan Jorquera. Claro. Al frente de la población no existía esa población nueva. Y resulta que en esa época, por ejemplo, tuvimos como 4 meses aquí en Los Vilos. Después mi papá ya se fue cuando llegó a Longotoma, después llegó a Totoralillo. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que había otro hotel, que era el Hotel Los Vilos, ese era el hotel antiguo, Sí, de Los Gutiérrez. Los Gutiérrez. Y había otro hotel que no sé cuál era el nombre, que estaba al frente del Streeter, donde está El Banco del Estado ahora. No, donde está ese era la Astorga. Ya. Ese era hotel, Era hotel. esa casa. Y Héctor Streeter en esa época era el jefe y dueño de la... Embarcaciones, los lanchones que tenía ahí. Claro, de portario, de todo lo que era portario. Ahí se embarcaba, por ejemplo, manganeso, fierro, trigo, animales que iban para el norte. Y en esa época llegué yo aquí, tenía como 9 años. Ya después nos fuimos a Totoralillo, ya pasaron los tiempos. Llegamos, se terminó ferrocarril y mi papá se vino a Los Vilos. Los Vilos se compró o arrendó una casa que después no lo quisimos comprar nosotros. Toda esa parte que está Toda ahí. esa parte que está ahí. La vendían, la regalaban y los pelotas nosotros dos no la compramos. Y teníamos cómo hacerlo. Y resulta de que ahí mi papá instaló un restaurante, se llama El Refugio. Incluso tenía cama. Tenía hartas piezas ahí, el cielo no Sí, sé. había como 12 piezas para cama y todo por el estilo. Y después mi papá ahí mismo, adentro, instaló una pista de baile, que fue la primera pista de baile que hubo aquí en Los Vilos. Después yo no sé cómo mi papá tenía escondido algo cuando joven. Se unió con gente, con los directores de la escuela, que había un director que se llamaba Palma, de la escuela de hombres, que funcionaba la escuela de hombres allá abajo. La que está cerca de la iglesia. Sí. Y hicieron la primera fiesta primaveral, a donde se eligió una reina, que fue la Suárez, la hermana de la Suárez, la Yolanda Guajardo, la mamá del Pirucho, y la otra fue una
una dama de compañía de una señora que vivía cerca de Juan Molina, que había una niña bien bonita, ¿te acordás? Yo no me acuerdo de ella. Ya. Esa fue la primera fiesta primaveral. Y yo en esa época ya tenía como 13 años. Andaba metido con las chiquillas para arriba, para abajo. Y se hizo la fiesta y se celebró en la fiesta en la pista de baile que hizo mi papá, que era lo único que había para bailar. Y traía una orquesta de Valparaíso. Después aparecieron, por ejemplo, Las Brisas, que fue por Lindor Tapia. Sí. ¿Eh? Pero era con discos y cuestiones por el estilo. Y pasó el tiempo y después empezaron a llegar orquestas. Yo me quedé en Los Vilos, Chitín se fue al sur. Después me llamó que estaba muy buena la pega para allá, me fui al sur. Me fui a Concepción. Y mi mujer se enfermó allá, que empezó a adelgazar, que le pusieron la pesca seca ya. Así que tuve que venirme, porque si no se había muerto ya. Pues. Y ya Los Vilos ya empezó a tirar parrilla. Incluso yo te voy a decir que pertenecí a una junta de progreso, de Adelante Progreso Los Vilos. Yo no sé por qué siendo tan joven me nombraron presidente. Y en esa época teníamos el agua, que la carreaban en unos toneles grandes, con mulas, tirados por mulas, unos carretones. Y en todas las casas teníamos un tambor de 200 litros, 2, 3 tambores, y lo echaban en el agua todos los días. Y teníamos luz hasta las 12 de la noche. 12 de la noche. Ya, y con este Centro por Progreso nos reunimos y empezamos a organizarnos y invitamos a todos los senadores, diputados de la zona a un cabildo abierto que hicimos y que cuando llegó el momento los políticos querían que lo hiciéramos adentro de la sala de actos que era municipal antes. No, y lo hicimos fuera, y se nos llenó la calle de gente. Y como obra de Dios, no sé si estaría por salir luego la luz y el agua. En 2 años teníamos luz y teníamos agua. Incluso ese mismo Centro por Progreso plantamos estos arbolitos que hay hoy día, que se llaman ¿cuántos? Los pitiporos. Fueron los primeros pitiporos que llegaron aquí a Los Vilos. Los plantamos de allá abajo donde Streeter hasta donde Peruco Sala, haciendo hoyos nosotros mismos y tapándolo. Así que en eso nos trae bonitos recuerdos. La plaza que estaba ahí en la bajada del muelle, también como Ramiro Sazo pertenecía al grupo, mandamos a hacer unos arcos de fierro y hicimos el concreto, lo encachamos y lo pusimos para que pareciera plazoleta. Yo tuve la oportunidad de conocer de Combarrolá hasta Ovalle. Oye, y ahí las alcantarillas o las obras de arte eran dibujadas, le hacían dibujos y cosas por el estilo. Antiguamente era más bonito. Era más detallista. Sí, porque aquí las que hacíamos nosotros, las hacíamos con cemento bruto y quedaban así nomás. Que en eso trabajó Chitín, trabajé yo. Fuimos maestros carpinteros, fuimos enfierradores. Y le hacíamos a la pala también. Y por tener una buena contextura física, había un desafío, una competencia entre Chitín y yo, cuando ya teníamos camiones, quién hacía más viajes. Y para eso teníamos que ayudar nosotros a cargar, ¿te acordáis? Sí. Y tirábamos pala igual que los trabajadores. Sí, los trabajadores los querían porque los llevábamos.